Muy buen día, bienvenidos a Aula ICB, bienvenida Blanca, Laura, Daniel y este señor, ¿cómo es que? Miguel, el nuevo. ¿Cómo están? Martín también está con nosotros compartiendo acá en la parte presencial. Ahora lo que vamos a hacer es oramos y vamos a tener un tiempito donde poder hacer un repaso. ¿Qué cosas se acuerdan ustedes de Efesios? Ya estamos promediando. Hoy finalizamos o cerramos con la bendición de Dios explicada en el capítulo 1. Y la semana que viene damos la conclusión del capítulo 1 en la oración de apertura apostólica para entender por dónde pasa la espiritualidad hoy. Porque a veces algo tan profundo como el espíritu del hombre, ¿por dónde pasa? A veces creen las personas, tienen un entendimiento de que espiritualidad pasa por alguna práctica religiosa. Y esto es un entendimiento parcial, sesgado, muy limitado. Espiritualidad pasa por la vida interior. Cuando Jesús claramente definió lo que es espiritualidad, dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y ese río que usted ve en Ezequiel capítulo 47, ese río de Dios que brota del umbral del templo, no es un río externo como lo concebían ciertos hebreos en el antiguo pacto. No es un río en el cual yo me sumerjo. Es un río que existe dentro nuestro. ¿Está? El río de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ezequiel, cuando profetiza, nosotros tenemos, para un entendimiento más claro, tenemos los tres profetas con mayor profecía escrita de la Biblia. Ustedes saben cuáles son. Los que más escribieron, profetas que más escribieron, córralo a Moisés, los tres libros que llevan su nombre: Isaías, Ezequiel y Jeremías. Isaías, Ezequiel y Jeremías. Muy bien, Miguel, tiene un 10. Deme que le pongo un 10 ahí en la frente, 10. Bueno, Isaías hace énfasis en el Hijo. ¿Qué es lo que podemos ver en toda la profecía de Isaías? El Hijo explicado, profetizado. Jeremías hace alusión al Padre. Por eso, ante el juicio de Dios a la nación de Israel, nosotros tenemos él quebrantado, lamentándose por la nación de Israel. Y Ezequiel hace alusión al Espíritu Santo, ¿sí? El agente de proyección del poder de Dios, desde donde opera el poder de Dios, ¿sí? La dinámica de Dios, el Espíritu Santo. Por eso Ezequiel capítulo 1 es difícil de entender la visión de la gloria de Dios. Algunos ven el plato volador y cosas raras ahí. No, olvídese, es una visión de la gloria de Dios. Está explicando Ezequiel de manera simbólica, con figuras, qué veía él del Espíritu Santo. O sea, ¿quién veía? Al Espíritu Santo. Yo veía tanques de guerra. Bueno, vos veías cosas que te dicen. Cada cosa se dice por ahí, hermano, en esta hora tan crucial. Cada cosa se dice. Bueno. Entonces, cuando Ezequiel ve el río de Dios, ¿sí? Está explicando, igual que cuando él ve el templo, hablando de un templo que todavía no se edificó porque no tiene las características de entonces un día Israel edificará el templo. Todo eso es es acomodar la Biblia a conveniencias interpretativas. Lo que Ezequiel ve en el capítulo 41 es el templo de Dios, que es el hombre, no un templo de piedras. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? El hombre es el templo de Dios, y después lo vamos a ver cumplida la profecía de Joel capítulo 2, pero estoy yendo ya a la conclusión y todavía no arrancamos.
Entonces hoy vamos a ver la bendición de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Vimos hace 2 clases anteriores la bendición de Dios, el Padre. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Luego vimos desde el verso 7 en adelante, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, que es el motivo de nuestro estudio, la bendición de Dios, el Hijo. Entonces, Él nos redimió. Y ahora, desde el verso 11 en adelante, vamos a ver la bendición de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver que Él nos otorga herencia. Y ahí, esto es lo que vamos a explicar en este día. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar? ¿Ya está esto, ingeniero? ¿Está ya? Bien. Cosas domésticas, están preparando el mate. Casi no arranca la clase porque no había yerba, pero ahora hay yerba. Bien. ¿Quién va a orar? Yo. 1, 2, 3. Dale. ¿Oro? Por favor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, que tú nos has dado, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos edifica, Señor, nos hace ver con claridad, Señor, tu propósito, Señor. En esta hora, Señor, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos que están siguiendo transmisiones, Señor, en esta hora, Señor. Sí, mi Padre. Padre, en esta hora, Señor, para que tú, Señor, expandas, Señor, en esta hora, Señor, que se pueda compartir, Señor, tu palabra, Señor, en internet, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez estamos más adelantados, Señor, con la ciencia, Señor, con el internet, Señor. En esta hora, Padre, bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor. Bendecimos cada familia, Señor, cada hogar, Señor, en esta hora, Señor. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, en esta hora. Amén. 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 Gracias, Daniel, por dirigirnos en oración. ¿Qué me pueden decir de la carta a los Efesios? La plenitud. ¿Cómo? La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Sí, habla acerca de plenitud. De hecho, hay un par de lugares donde lo menciona. Bien, ¿qué me pueden decir? ¿Qué más me pueden decir de la carta? El cambio de la administración de Dios. Puede ser el cambio de administración de Dios. Sí, en vez de estar centrado en el texto, estás centrado en la idea general de lo que venimos estudiando en los últimos tiempos. ¿Sí? Cambio de administración de Dios lo veíamos en Apocalipsis. Sí. Bien, ¿alguien más me puede decir algo de Efesios? Por favor, de Efesios. De las cosas que dijimos. ¿Cuándo se escribieron? Se escribió en el año 60, ¿sí? Más o menos. ¿Desde qué lugar? Desde Roma. Desde Roma para él. ¿Sí? ¿Forman parte de qué conjunto de cartas? ¿De la prisión? De la prisión. Las cartas de la prisión. ¿Cuántas son las cartas de la prisión? 4. ¿Cuáles son esas cartas? Efesios, Filipenses, Filemón y la otra que es muy parecida a Efesios, Colosenses. Bien, esas son las cartas de la prisión. Todo esto usted lo va a ir incorporando. Yo le sugiero que anote, porque esto es básico y elemental. O sea, esto que acabamos de decir no porta ninguna revelación, no tiene ningún secreto. Esto es dato histórico. ¿Está? Y la verdad que para estudiar la Biblia, no solo para comerla sin saber lo que estoy tragando, sino para estudiarla la Biblia, estos datos son importantes. ¿Sí? Importantes. Bien. ¿Y qué tenemos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios? ¿Cómo podemos dividir la carta? A ver.
Podemos dividir la carta en dos partes, del 1 al 3 y del 4 al 6. ¿Qué te dicen? ¿Que está muy fuerte? Juan Marcos. Bueno. Bájale al 15, por favor. No, acércate y mira más de cerca. Ay, ay, ay. Bueno, colaboran nuestros hermanos desde el lugar. Nos dicen que está muy fuerte el audio de la música. Bueno, podemos dividir en dos partes la carta, del 1 al 3 y del 4 al 6. La primera parte, ¿cuál es la frase clave? Así me tienen que responder ya, pum, 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 porque si no demoramos mucho en la introducción. La frase clave es en Cristo, porque marca la posición que el creyente tiene, del 4 al 6. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es andar, porque marca en función a la posición que tenemos cuál debería ser nuestra conducta, ¿sí? Entonces tenemos del 1 al 3 la parte posicional y del 4 al 6 la parte práctica. Esto es para ayudarnos a tener una visión panorámica de la carta. En el capítulo 1, 2 y 3, en la parte posicional, en esa expresión que la frase clave es en Cristo, yo puedo sacar una aplicación ahí. ¿En dónde estoy yo? En Cristo. ¿En dónde estoy yo? En Cristo. Estoy en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Sí. Entonces, si usted está en Cristo, a usted se aplica todo lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura en 1.3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, yo les cuento a los que están siguiendo por internet, no es que no saben, es que tienen la boca llena porque están desayunando. La próxima vez desayunamos en otro momento, ¿viste? Si no, no respondemos, ¿viste? Bueno. Entonces, verso 3 es la clave de interpretación de la carta. Y dentro de esa bendición, entonces tenemos la bendición del Padre, que es que nos escogió en el Hijo. ¿En dónde nos escogió? En el Hijo. En Cristo. Ahí dice en el amado, ¿sí? Luego tenemos la bendición del Hijo, que es que Él nos redime, y la semana pasada estudiamos acerca de cómo reunió en Cristo la administración de todos los tiempos, ¿sí? Y todo tuvo su cumplimiento en Cristo. A ver, lo digo de nuevo, todo tuvo su cumplimiento en Cristo. Entonces no hay absolutamente nada fuera de la obra de Cristo que todavía esté por cumplirse. El 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, el 7, del 7 al 10. Ahora estamos nosotros en el verso 11, donde vemos la acción del Espíritu Santo ahí. Y dentro de lo que vemos allí, tal vez la declaración máxima de esta mañana pudiera ser, digo declaración, no revelación, que el Espíritu de Dios revele su gracia y su favor en tu vida, la vida del Espíritu y la dimensión de plenitud en tu vida. Es mi oración esta mañana. Ahora, Sí. ¿qué te dicen? Léelo, por favor. Entra con los labios agudos por el micrófono. Que entran graves y agudos. ¿Quién está? Juan Marcos. Los graves y los agudos entran por el micrófono. Hay un problema con el micrófono entonces. A ver si alguien más confirma, por favor, de los hermanos que están viendo. Agudos y medios, y eso penetra en el agua. Ajá. Bueno. Si alguien, por favor, más puede confirmar que eso es lo que está pasando. Ahora está bien porque, claro, no está sonando. ¿Ahora está bien? Claro, pero no está sonando, Juan Marcos, si hago una pausa en la música. Gracias. Por favor, seguimos.
Si tenemos problemas con el audio, que es lo que nos están diciendo ahora, por favor, si alguien más nos puede referenciar, nos puede avisar. ¿Listo, Miguel? Quédate tranquilo. Bueno. Entonces, de alguna manera la declaración de esta mañana es que Dios, el Espíritu Santo, me da acceso a la herencia. ¿Cuántas personas son Dios? Uno. ¿Cuántas personas son Dios? Tres. Tienen un matete. La teología les hizo un matete y yo encima hablo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una sola persona. No son tres personas. ¿Cuántas personas son? Dice Deuteronomio 6:4, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cuántas personas son? El cristianismo no es politeísta, hermano. ¿Por qué nosotros hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Porque son diferentes manifestaciones. ¿Cuántas personas son Dios hoy? Una. Diga unicidad. Cuando, ¿o ustedes qué se creen? ¿Que es una cuestión de ciertos iluminados cuando decimos que estamos en el uno? No. Estar en el uno es admitir que somos uno porque somos en Dios, existimos en Dios. Entonces, mi hermano, ¿cómo es? Ay, cómo me cuesta a veces entender esto cuando tengo alguna situación compleja. Pero es la realidad. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Uno en Cristo. Uno. Excelente, ¿eh? Uno en Cristo. Uno. ¿Por qué unidad? Unidad es el plan de Dios para la tierra. Lo vamos a ver para la familia humana. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2 de una manera extraordinaria. Cómo lo que era imposible de reconciliar fue reconciliado por Cristo Jesús. Y hizo uno. ¿Hizo qué? Uno. Entonces, que yo hable de la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estoy hablando de tres personas, estoy hablando de ¿cuántas personas? ¿Y cómo se llama esa persona? Dios. ¿Cómo se llama esa persona? Dios. Son diferentes manifestaciones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿cómo es esa persona? Dios. Entonces, ¿cuántas personas es Dios? Una. Muy bien. Esto va a ser importante, ¿eh? Esto va a ser muy importante, porque si no, vamos a caer en la desintegración de lo que Dios integró. ¿Cuánto es Dios? Uno, no es tres. ¿Ah? Es uno. Tres son manifestaciones. Hoy que Dios se manifiesta a través de la dimensión Cristo. ¿Sí? ¿Cuánto es Dios? Uno. Pero se manifiesta en millones. 8.000 millones. ¿Por qué digo 8.000 millones? Más o menos la cantidad de gente viva que existe. ¿O solo a través de los cristianos? A ver, dígame usted. No. ¿Vieron por qué es importante cimentar bien estas bases? Porque Él es el todo en todos. ¿Él es el qué? Todo. Y alguno dirá con una mentalidad práctica, córrase de la mentalidad religiosa, córrase del implante y la impronta, hemos sido impresos con una mentalidad religiosa, la mayoría de nosotros, nos ha costado salir de ahí, pero escuche por favor. Todos es
Mire qué profundo esto que vamos a decir ahora. Todos es todos. O sea, es sencillo. Decir otra cosa, retorcer la semántica, ¿sí? El significado, el peso de las palabras. Todo es todos. Al final vamos a ver si todo es todo o es todo de una parte nada más. Entonces alguno pensará, entonces ¿por qué todo el mundo no reconoce a Cristo y que esto y que lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no lo saben. Pero todos expresamos una medida de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 11. Hoy vamos a hacer dos consideraciones al texto. Cuando hablamos de la bendición de Dios, el Espíritu Santo, vamos a ver verso 11 y 12, la amplitud de la bendición del Espíritu Santo, y verso 13 y 14 vamos a ver la acción del Espíritu Santo, la amplitud de la bendición del Espíritu Santo. Está en una clave, en una palabra clave que aparece en el texto. Diga conmigo: herencia. Herencia. El Espíritu Santo me empodera para hacer utilización de la herencia. ¿Está claro? ¿Qué es lo que te da poder para hacer uso de la herencia? El Espíritu Santo. Mi hermano, ustedes saben que la revelación en la Biblia es progresiva. ¿Sí? La revelación es progresiva. El hombre separado de Dios en su conciencia, ¿sí?, en el antiguo pacto, tenía un nivel de entendimiento. Los apóstoles tenían otro nivel de entendimiento. Pero luego ha venido la era de plenitud, que ¿cuándo sucede? ¿Cuándo viene el día de Cristo? Fundamental. Ahora sí puede hablar de los tiempos. En el año 70. Cuando se produce el juicio de Dios sobre la nación de Israel, ¿sí?, y el establecimiento de la era de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Y la iglesia migra de una iglesia judeo-gentil a una iglesia gentil. ¿Sí? Y eso sucede después del año 70, de la destrucción de Jerusalén y del templo, que son los elementos que todavía hacían practicable el antiguo pacto. Ahora bien, en esta era de plenitud, el nivel de acceso y revelación es superior. Diga, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿es superior o no? Miren, ¿cómo lo explica Pedro a esto? Que todavía no tenía todas las luces de esto. ¿Cómo lo explica? Dice, las profecías que antes se profetizaron, ¿sí?, que los profetas profetizaron, no, el Espíritu Santo le daba testimonio que no era para ellos, sino para nosotros. Todo lo que se dijo antes de Cristo, esos grandes hombres de Dios que nosotros ponemos en pedestal, lo hubieran dado todo para poder entender como podemos entender nosotros hoy. ¿Me sigue? Le hubieran dado todo. Entonces diga Espíritu Santo. El Espíritu Santo para los hebreos era algo ajeno a ellos, aparte de ellos. Pero el Espíritu Santo para nosotros no puede ser algo ajeno a nosotros. El Espíritu Santo para nosotros no es alguien que nos visita. Yo lo siento por el movimiento de la unción. Pero el movimiento de la unción es la operación del Espíritu Santo para otra era, no para esta.
Por supuesto que vos te podés mover bajo los principios de aquella era. Si vos lo incorporás, el nivel operativo de tu fe va a operar en ese nivel de la unción, pero va a construir gente dependiente del ungido. ¿Me está escuchando? ¿Qué necesitaban? ¿Qué necesitaban los judíos para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué necesitaban? Que vengan los apóstoles y le pongan la mano, hermano. Claro, la unción de los profetas. Entonces, ¿qué necesitaban? La unción del ungido. Claro, el ungido. Díganme si no parece hoy lo que se ve ampliamente en el movimiento pentecostal o neopentecostal. ¿Qué necesita la gente para ser bendecida? La bendición del ungido. No olvídese, hermano, de eso. Eso era para otra era. O para la gente que se mueve en ese nivel de fe. Pero hoy hay un nivel de fe superior. Superior. Usted tiene la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu de Dios en usted. Lo voy a decir una sola vez ahora. Espíritu de Dios, espíritu del hombre. Cuando el hombre logra la conciencia de que está unido a Dios, el espíritu del hombre es el espíritu de Dios. Diga, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente aceptar esto? ¿Por qué le cuesta tanto? Le cuesta a las personas aceptar esto porque conciben a Dios como algo ajeno a sí mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces sí, ven Espíritu Santo, ay, el Espíritu Santo estaba, ay, yo sentí que... Pero tu espíritu está hecho del Espíritu de Dios. Vamos de nuevo. Tu espíritu está hecho del Espíritu de Dios. Cuando el hombre fue creado en su estado de inocencia, sea metáfora, mito o literal, dice que Dios sopló, puso su raá, su soplo de vida en el hombre, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál era la diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos? Los seres vivos tienen cuerpo y alma. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Diga espíritu. ¿Y de dónde salió el espíritu del hombre? El Ra de Dios, el espíritu de Dios. Entonces, cuando hoy nosotros entendemos que estamos unidos a Dios, descubrimos que nuestro espíritu no es algo aparte del espíritu de Dios. Alguien lo definió así. Alguien lo definió así. Es como que en el principio había una gran masa de líquido, de agua, ¿no? Una gran masa de agua. Y esa gran masa de agua representa a Dios. ¿A quién representa? A Dios. Y de pronto alguien la explotó. Y surgieron miles y miles de partículas ¿de qué? De agua. ¿De dónde salieron esas partículas? De la unidad. Ahora, ¿de qué están hechos los hombres? El espíritu del hombre. El espíritu del hombre está hecho del espíritu de Dios. Y necesitaba ser de vuelta a la verdad original, a la verdad del origen. ¿Cuál es la verdad del origen? De Dios salimos y a Dios vamos. Salomón lo escribía en Eclesiastés cuando decía: el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Según el Génesis, de la tierra. ¿Sí? ¿De qué está hecho tu espíritu?
del Espíritu de Dios. ¿Por qué el cuerpo vuelve a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios, pero Dios? Porque es nuestro origen. Porque ese es nuestro origen. ¿De dónde salió tu espíritu? De Dios. Del Espíritu de Dios. Entonces no te concibas y no nos concibamos en esta era de plenitud como algo separado de Dios. Diga, yo soy Yo soy en Cristo. en Cristo. Oro para que tu entendimiento sea esclarecido, hermano. Para que tu vida sea elevada. Pero te das cuenta que si vos empezás a aceptar estas verdades tan fundamentadas, que después podés decir no porque acá en la Escritura dice tal cosa y esto es en el Antiguo Pacto, o no porque acá en la Escritura dice tal cosa y este es el Nuevo Pacto, sabiendo que nosotros fuimos llamados a un pacto eterno, que es superior al Antiguo y aún es superior al Nuevo Pacto. Entonces, entendamos y discernamos los tiempos y deja que tu alma evolucione a los niveles que tu espíritu la quiere llevar. Pero de todas maneras, Dios fue el creador, ¿no? de todas nuestras vidas, del universo. Pero después hay una decisión personal desde Cristo. Vivir o no con Dios. Va más allá de que sí, todos somos creados de Dios, pero después vivir con Dios. Quiero decirte algo extraordinario. No extraordinario lo que yo te voy a decir, sino extraordinario lo que vos decís. Ahora, ¿por qué el hombre tiene la facultad de crear su destino? La gracia y el amor de Dios. Porque el hombre está hecho de Dios, que es creador. Vos sos co-creador de tu destino. Por eso te digo, pero llega un punto que desde el antiguo a Cristo en la cruz hay una decisión del hombre. Y por más que hayamos sido creados por Dios, hay una decisión de vivir o no. Nosotros somos los co-creadores con Dios de nuestro destino. Si nosotros aceptamos estas verdades, nos damos cuenta que inexorablemente, indeteniblemente, indefectiblemente, nos vamos a separar de la religión. Porque la religión construye dependencia. ¿Por qué te diga unción? O sea, no dependemos del ungido. Hermano, yo te enseño hoy, pero vos no dependés de lo que yo te enseño. Yo te enseño para que tu alma evolucione. Pero no es lo que yo te diga, es lo que el Espíritu de Dios, te revela en tu interior. ¿Por qué? Porque llega un momento que Juan mismo dice que el Espíritu, la unción que está en vosotros, le enseñará todas las cosas. Yo puedo ser un elemento catalizador, pero sin la iniciador, sin la acción del Espíritu Santo en ustedes. ¿Se entiende? Sin la acción del Espíritu Santo en ustedes, estamos en el horno. O sea, el Espíritu Santo es la habilitación, nuestro espíritu que está en nosotros, es la habilitación de Dios para que podamos hacer uso de la herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué es una herencia? Un legado dejado por el Padre. Y el término herencia tiene mucho que ver con el uso y costumbre hebreo. ¿Pablo qué era? Era judío. El término herencia tiene mucho que ver con, porque dice en él, ¿en quién? En Cristo, asimismo tuvimos herencia. Tiene mucho que ver con el término, con el uso hebreo. La palabra es una palabra griega que es cleró, que significa parte, patrimonio o suerte. Cuando digo suerte no estoy hablando de un juego de azar. Estoy hablando de algo que se nos entregó
para que nosotros lo desarrollemos. ¿Cómo se echaban las suertes de la herencia en el pueblo hebreo? ¿Qué era una herencia? Una herencia era la tierra. La tierra era de Dios, ¿sí? Y se la entregaba a su pueblo para que la administre. Entonces, ustedes ven en las Biblias de ustedes al final cómo se dividían las regiones de Israel en 12 partes, ¿sí? Bueno, cada tribu tenía una región, pero dentro de esa región, ¿cómo se repartía esa región? Por medida. Ah, vos me agradás más, sos más condescendiente conmigo, me decís qué lindo que soy, y entonces qué bonito, no, usted es el mejor, no, usted. A propósito, hermano, las personas, mientras van despertando, creen que la adulación puede ser un instrumento de ventaja. Olvídate, perdón. Entrená tu corazón a no creer las adulaciones. Porque las adulaciones construyen en tu ego dependencia, adicción. Cuando esas adulaciones ya no están, ¿Y ahora qué hago? ay, vos no sos lo que la gente dice que sos. Vos sos lo que Dios dice que sos. Y encima decir, y punto. Así que eso opina de mí, me importa un cuerno lo que opina de mí. Fulano, tal cosa, y qué sé yo. El otro día pasaba y alguien me hacía oídas. Que fulano, tal cosa, que esto y que lo otro, que pim, pam, pum, pam, pam. Eso. Quería que yo me dé vuelta ahí. Y en un momento me causó molestia. Y me acordé, carne morite, ego. Yo no soy lo que dice fulano. ¿Qué soy? Lo que Dios dice que soy. Pero entrená tu mente a eso. Entrená tu vida a creer así. Voy para atrás. Vaya para atrás. Para que vos no te... Como el cangrejo. No, para el costado. Explícame, el Espíritu de Dios sopló vida en nosotros. En Adán, sí. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu de Cristo en la cruz dejándonos ese consolador y ese guía y ese... Nada. Porque yo rogaré al Padre. Es respetuoso, Él entra en nuestras vidas y nosotros se lo permitimos. Diga despertar. Despertar. Ese es el concepto hebreo. Hoy vamos a ver que los profetas dejaron abierto el camino para el concepto hebreo y dejaron abierto el camino para el concepto de plenitud. Al final de la clase lo vamos a ver como conclusión. Porque es por gracia, pero yo tengo que aceptarlo. El despertar. Cristo murió porque me amó, por gracia me da la salvación y la vida. Ese es el concepto hebreo. Ese es el concepto para la iglesia en el contexto judeo-cristiano, judeo-gentil. Pero Él es respetuoso, yo le permito que habite en mí. No. Él vive. Y esto lo vamos a ver al final. Eso nos enseñó la religión. Por eso despertar. Esto lo vamos a ver al final. Por eso nosotros no hablamos de otra cosa que no sea despertar. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que manifiestan operativa e intencionalmente a Cristo y aquellos que no lo hacen? Los que no lo hacen están dormidos y los que lo hacen estamos, qué altísima pretensión la mía, estamos despiertos. Y al final, no te pongas impaciente, yo sé que chocan las neuronas. Al final, como conclusión, lo vamos a ver. Y ahí no va a haber un choque de neuronas. Ahí va a haber una alineación de neuronas. Antes tiene que haber una fisión nuclear. Ahí, tiene que haber una ruptura. Pero, ¿existe un espíritu distinto al de Cristo dentro de esta tierra? ¿Existe espíritus dentro de esto? Como la carta de Efesios de Pablo. Son todos ilegales. Y está quien gobierna esos espíritus a otras personas que lo permiten.
la oscuridad, son todos ilegales. Por definición, un demonio es un espíritu desubicado, ilegal. Que no precisamente ¿Por esa qué es persona- ilegal? Que no precisamente esa persona la gobierna Dios ni la dirige Dios. Totalmente, porque está dormido. Es un espíritu ilegal, no es legal. Después de la redención, ninguna operatoria de demonios es legal en la tierra. Porque vimos la semana pasada, pero por eso esto es hasta que el Espíritu de Dios no se los muestre. Yo soy un iniciador, usted después medite. De esto vamos a ir, a mí me encantaría responderte ya. No, por eso te pregunto, porque en el entendimiento de la Escritura... Bueno, como votamos. Pablo dice, La respuesta, ¿la doy ahora o la doy al final? Al final. Votamos, ¿la doy ahora o la doy al final? Al final, dale, seguimos y... está Al bueno. final, al final. ¿Puedo decir algo? Puedo darla ahora, pero ¿Puedo decir algo? está pensado para darla al final. ¿Sí? ¿Puede? Realmente, la unción es Cristo. Estamos en Cristo y uno solo en la unción. Realmente nos hizo libre de todo realmente. Cristo es el ungido y es la unción. De la unción realmente. Cuando entendemos cuál es la unción y somos un solo cuerpo, somos en Cristo. Y Cristo es la dimensión del Espíritu que opera hoy en el Espíritu del hombre. Y eso no es... Es Dios operando al Espíritu, devolviéndoles a la verdad original. Claro, pero se entendió la pregunta de Yo quienes entendí. determinamos o no ¿Por qué? vivir con Cristo y de quienes no determinan vivir. Vos Dios no nos te hizo a imaginás, todos, nos hizo a vos no te imaginás cómo entiendo la pregunta, porque yo me la hice Claro. y me la cuestioné. Claro. ¿Alguna vez? No es lo que dice el Dani, sino lo que No. quién Yo le- decide vivir cómo y qué diferencia hay Yo le entre veo Dios y a el- Martín los ojos grandes así, Claro. desorbitado. Y yo le aseguro que esto es yerba de la buena, dijo. No, le veo los ojos desorbitados. Yo estuve así, Martín. Cuando estaba No es que hago en el canal de parto, Pero José, no discrimino de que Dios nos hizo a todo uno. Pero después hay una diferencia, tiene que existir la diferencia entre Cristo en mi corazón. Esa diferencia- habitando y siendo consciente. Porque lo vamos a ver, al final lo vamos a ver. Usted va a ver lo clarísima que es la Biblia, inclusive en esto. ¿No? Lo clarísima que es la Biblia. Lo clarísima que es la Biblia. Dentro del cristianismo hay algunos que dicen que recibimos a Cristo y en ese momento recibimos el Espíritu de Dios. Hoy nosotros despertamos a la verdad de Cristo. ¿Sí? Algunos dicen dentro del cristianismo, en el pentecostalismo, que el Espíritu de Dios viene en una experiencia posterior a recibir a Cristo. No, ninguna de las dos cosas. Esos son conceptos. Antiguo pacto, nuevo pacto, pacto eterno. Esos son conceptos del nuevo pacto. Son conceptos para una mentalidad judía, hebrea, para un tiempo donde se manejaban en ese ámbito. Pero la promesa es superior. Ya vamos a entrar en la promesa, pero ahora vamos. Diga herencia. Herencia. ¿Cuál es la herencia? La herencia es el derecho, el derecho que tenemos como hijos. Es más, fíjate cómo no tenemos que pensarnos separados. No tenemos que pensarnos como otra cosa aparte de Cristo, como otro espíritu que el Espíritu de Cristo, como otro. ¿Por qué no tenemos que pensarnos así? ¿Por qué no tenemos que vernos de esa manera? ¿Qué me querés decir? Tu esposa dice que avances. Ah, que avanza. Miguel, recibí los mensajes después. Hoy el de Juan Marco también, era cuando se escuchaba fuerte. No concebirnos como algo separado del Espíritu de Dios ni del Espíritu de Cristo, sino como algo completamente unido e integrado. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, acerca de esa herencia, dice
en el verso 17, alguien que lo lea. Y si herederos, alguien que lo lea. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Vamos. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos. Ahí usa la expresión huios, ¿sí? Hijo adulto. En pleno derecho, ya lo expliqué en la clase anterior, no, la anterior, cómo se usaba la expresión adopción. Poner como hijo adulto en pleno derecho de hacer uso de la herencia. Bueno, acá dice que somos coherederos con Cristo. O sea que la herencia de Cristo es mi herencia. Los derechos legales de Cristo son mis derechos. Eso es lo que quiere decir. Y si hijos, también herederos. Coherederos con Cristo. Vos no sos algo diferente de Cristo. Espiritualmente, vos fuiste unido a Cristo, fundido a Cristo. Diga fusión. Fusión. Estamos fusionados en Cristo. No estamos ni puestos. Yo enseñaba la semana pasada que la palabra entendimiento, ¿no?, es la expresión sunesis, que significaba, esto lo enseñaba a la noche en la iglesia, que significa aparejar, llevar a la misma altura. Por eso hablábamos de la humildad, la humillación de Cristo, ¿no? Que Él se humilló para aparejarnos, llevarnos a la altura de Él, para elevar nuestra condición, para levantarnos, para eso se humilló. Acá esto es más profundo. Diga fusión. Fusión. Cristo se fusiona en nosotros. ¿Y la vida eterna qué papel cumple? La vida eterna es vida del Espíritu. Está bien, pero digo, ¿quién o sea que quién decide vivir con Cristo y quién no también? Y hablamos de redención global, hablamos de gracia ilimitada. Espera un poquito. Espera un poquito. De eso se trata plenitud. O sea que quien le da la espalda a Dios igual tiene vida eterna, ¿no? Pero vive su infierno acá. Y cualquiera que recibe a Cristo y vive no de acuerdo a los principios de Dios, vive su infierno acá. ¿Cómo el diablo va a tener más poder que Cristo para llevar gente al infierno? ¿Cuál es el alcance del valor de la obra de Cristo? Total. Volvemos porque Los privilegios, eso, hablo del privilegio del amor de yo te Cristo sugiero. en mi vida. Ahora, el tenerlo amor en de mi Cristo, ¿es condicional o incondicional? vida. Incondicional. ¿Es limitado o ilimitado? Ilimitado. Entonces vos te estás respondiendo. No es Pero condicional. yo hablo a aquel que se niega a Dios. Hablo. El amor de Dios, ¿es condicional o incondicional? Incondicional, pero... ¿Es limitado o ilimitado? Pero está bien, pero también dice que todo aquel que aborrece su palabra y que aborrece a su persona tiene su juicio. Sí, ¿dónde? Claro. Y el que cree y aborrece su palabra porque no la pone por obra, ¿dónde tiene su juicio? ¿El amor de Dios es condicional o incondicional? ¿La gracia es limitada o ilimitada? Para comprar, ¿cuánto alcanza el capital de redención? Todo. Diga plenitud. Bienvenido, le está amaneciendo plenitud. Y se rompe juicios y prejuicios totalmente. Vos ponés por... No te me vas a... Vos ponés por obra los principios eternos que están en tu conciencia. No te estoy diciendo la Biblia. No. Los principios eternos que están en tu conciencia. Y mi pregunta es, ¿cómo va a ser tu vida? Como la que uno va viviendo. Vos incorporás todo esto acá, la Biblia, todo acá. Pero vos no lo ponés por obra, ¿cómo va a ser tu vida? Que hemos vivido ese testimonio. Es que hemos vivido y estamos en Pero Dios sigue siendo Dios, el amor de Dios sigue siendo ilimitado, no condicionado, la gracia de Dios sigue siendo tan amplia.
Aleluya. Así se rompe la religiosidad. Entonces hay un concepto muy judío que nosotros hemos abrazado, muy hebreo que nosotros hemos abrazado. Plenitud es plenitud. Ahora diga todo. Todo. Todos. Todo. Algunos están naciendo. Amén. Algunos están despertando. Amén. Vamos todavía. Yo no escribí nada. No, igual sale todo al revés ahí. Cuando escribo. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cómo era una herencia? Una herencia era una parte. ¿Cómo repartían los hebreos una herencia? Llegaba la tribu, ¿no?, a una parte. Bueno, esta es la parte que Josué nos dio para repartir. Tengo un puñado de familias. Vengan los padres de familia. Bueno, fulano, mengano, sultano, estas son las regiones. Bueno, juntaba a los hijos mayores, adultos, y ese padre decía, bueno, esta porción nos dio Josué. Ahora, entre los mayores de 30 años, vamos a echar suertes, vamos a dividir con cuerdas, porque no había alambrado, hermano, vamos a dividir con cuerdas la tierra, y entre nosotros echemos suerte a quien le toca qué parte. Esa parte era la herencia. Cuando David en el Salmo 16 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, no significaba que había algo que le hacía cosquilla en el cuerpo, ¿está? ¿Qué significaba? Que la porción, el pedazo, la heredad, la herencia de tierra cayó en un lugar altamente productivo. Eso es, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la porción que me ha tocado. No es la porción en un plato como una porción de pizza, la parte, la heredad, la herencia. ¿Se entiende? Ese es el significado del Salmo 16. Bien. Entonces, ¿cuál es la parte, herencia, que el Espíritu Santo nos lleva a descubrir? Diga Cristo. ¿Cuánto derecho tenés vos? Todo. ¿Menos que Cristo? No. Entonces cree por eso, hermano. Andá por eso. Materializá eso. Manifestá, dicho en otra palabra, más técnica. Manifestá, evidenciá. Creá ese nivel de derecho. Es el que vos tenés. Por eso en el Salmo 2, después que Jesús dice, en el Salmo 2, Salmo mesiánico, dice, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, Dios me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego dice, en el Salmo 2, creo que es verso 8, pídeme y te daré por heredad, por herencia, las naciones. O sea, el Cristo, estamos hablando de Jesús glorificado, el Cristo es el Rey de la tierra. Cielos y tierra están bajo su dominio. Diga, porque Él tiene estatus de hijo. ¿De qué? De hijo. ¿Vos qué sos? Entenado. ¿Qué sos? Un criado. Yo soy un esclavo en la casa del Padre. Yo soy un adoptivo. Yo soy un hijo del diablo que está tratando de conocer a Dios. Eso es lo que soy. No, yo soy hijo. Como Cristo es, yo soy. Después vos vivís como te dé tu capacidad de fe, de luz, de entendimiento. Porque a mí me viene eso ahora, el
conocimiento de saber que soy libre en Él, con imperfecciones y que está en mí mejorando. Entonces diga conmigo, basta de religión. Claro. Porque la religión me puso barrera nada No más. me mido por la consecuencia de lo que pienso, dice. Todo potencia, empoderamiento, la palabra que tanto se usa hoy en relación a la mujer, a esto, a lo... Diga empoderamiento. Empoderamiento. El hombre fue empoderado por Dios para ser de acuerdo al destino que fue trazado por Él. Rey y sacerdote sobre la tierra. O sea, ¿qué necesita más empoderamiento? Ahora vos administrás aquello. A voluntad lo administrás. Que es lo que hablamos hoy. O sea, si yo hago tal cosa, si yo hago tal otra. Es inmerecido lo que recibimos siempre. Es un amor incondicional. Vamos de nuevo. Gracia ilimitada. Amor incondicional. Tal cual. Ahora, si yo te digo, yo los amo a todos ustedes. Pero bueno, vamos con el Dani. Pero el Dani como cree, tiene todo mi favor. Y Laura como no cree, la saco. ¿Eso es condicional o incondicional? Condicional. Eso es condicional, entendámoslo. Condicional. Si a mí me alcanza para redimirlos a todos, pero yo lo redimo solo a él, Es condicional. ¿esa gracia es limitada o ilimitada? Muy lindo. Es limitada. Acordate que Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es... y nunca va a ir en contra de lo que Él es. Y nunca va a dejar de ser lo que Él es. Entonces, como Él es santo, me santificó por amor. Como Él es justo, me justificó por amor. Como Él es misericordioso, Él me otorga misericordia en su amor. O sea, mi hermano, todo lo se trata, esto es ontológico. ¿Qué significa ontológico? Del ser. Estamos descubriendo nuestro ser interior. ¿De qué madera, de qué material, de qué piedra o cantera se nos sacó? De Cristo, de Dios. Pero dimos tanta vuelta que parece que no tenemos valor. No, no, no. Hemos sido devueltos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Ahí está. Y esto se puede interpretar como justificación de pecado, pero nada que ver. Vivimos en Cristo en plenitud conforme a nuestro entendimiento y a nuestra aplicación a su vida. Sí. Y vivimos en Cristo limitado en miseria de acuerdo a lo que nosotros también decidimos. Entonces, el entendimiento. Porque el que te escucha, que ya he tenido confrontaciones, vos justificás tu mal vivir. No, no lo justifico porque lo pago yo el precio. ¿Y qué tonto sería? Seguir justificando y seguir pagando. Está en uno. O sea, más vale. Claro, Cambiamos. claro. ¿Entienden? ¿Tenés la capacidad de cambiar? Ah, no, si a mí no me ora el pastor. ¿Tenés la capacidad de cambiar? A mí si el profeta no me da una palabra, ¿tenés la capacidad de cambiar? Ah, no, si a mí el apóstol no me direcciona, ¿tenés la posibilidad? Está dentro tuyo, hermano. También está dentro de tu hermano. Y a veces cuando tenemos un entendimiento muy limitado, la luz del otro nos puede habilitar. Pero no dependés del otro. En todo caso, interdependemos. Sí, Dani, decilo, Dani. Es como dice Joel realmente, vos tenés que se cayó En Joel vamos a terminar. Ojo lo que me va a decir porque con Joel terminamos. porque ahí cayó realmente sobre toda carne. Ahí no te dejo seguir hablando. ¿Eh? Ahí no te dejo seguir hablando. Así como vos decías, pero eso lo soltamos al final. Bueno. Así tal cual. Esa es la llave para entender esto. Diga herencia. Sí, tenemos herencia. ¿La herencia de quién? En Él asimismo tuvimos herencia. La herencia de Cristo. Entonces, ¿vos por qué vivimos la vida zaparrastrosa que vivimos? Si alguien vive una vida zaparrastrosa.
por una cuestión de entendimiento. Asumamos, muchachos. Asumamos que tengo la capacidad de transformarlo todo por el empoderamiento del Espíritu en mi vida. ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu Santo es el agente de poder. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio, Él entró a la sinagoga de Nazaret y dándole el rollo del profeta Isaías, agarra Isaías capítulo 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar libertad a los cautivos, anunciar el año agradable del Señor, vista a los ciegos, pregonar libertad, bueno, apertura de cárcel. En resumen, Hoy se ha cumplido esto sobre usted. Entonces, ¿qué era el Espíritu Santo en la vida de Jesús? El empoderamiento para manifestar al Cristo que Él es. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? El empoderamiento. Para manifestar al Cristo en el que somos. y su palabra la guía y el camino, y todo me es lícito, dijo Pablo, no todo me conviene, y ahí en sabiduría el Hijo. Cuando un grande como San Agustín decía: haz el bien y haz lo que quieras, Claro, era porque entendía ciertas cuestiones de la vida espiritual. No dijo: haz lo que quieras, haz el bien y lo que quieras. La profundidad de Pablo en todo me es lícito, pero no todo me conviene, es aplicar sabiduría en mi vida. Pero que vino la religión y puso el cepo del pecado. Y llamó pecado a un montón de cosas que ni siquiera eran. O sea, y le otorgó poder al pecado y le otorgó poder al diablo. Cosa que el pecado había sido destruido judicialmente, el diablo había sido aniquilado por la muerte de Cristo, y vino la religión y le devolvió operatividad. Porque religión es oscuridad, hermano. Es una pequeña luz al final del túnel, cuando nosotros ya fuimos llamados a vivir en plenitud, bajo el sol del mediodía. ¿Me entiende? Y cuando digo religión hablo de la tuya también. No estoy hablando de la del otro. Tuvimos herencia, en él asimismo tuvimos herencia. Declaró parte, patrimonio, suerte, que viene de esa idea hebrea de echar suerte. Asignar un privilegio. O sea, pregunto, ¿Cristo ganó todos los privilegios? ¿Los ganó para sí? Y los repartió en amor y gracia a todos nosotros. Entonces vos sos coheredero. ¿Cómo la creación, siguiendo con Romanos 8, no va a estar esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cómo no va a estar esperando la creación? Que vos y yo manifestemos nuestra herencia. Habiendo sido predestinados, ya expliqué el texto predestinados. 6 veces aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la expresión predestinado. Es la palabra griega proorizo, que suena como horizonte. Allá, el camino a lo lejos, ¿sí? El camino hacia donde vamos. El destino trazado por Dios, por la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios te ama o no te ama? ¿Qué destino te trazó? Vos sos parte de Él y Él es parte tuya. Diga fusión. Fusión. Oh, no expliqué lo de la fusión. ¿Por qué no me hacen acordar ustedes? Cuando hablamos de Cristo, explico lo de la fusión. Lo estoy escribiendo en un material, pero como se está demorando en salir, lo explico y listo. Existen 3 definiciones en el diccionario para fusión. ¿Sí? Una tiene que ver con el cambio de estado de una cosa. ¿Cómo? ¿Qué es fusión? Cambio de estado de una cosa. Bueno, De hielo a agua. Gente. por ejemplo, o de hielo a vapor, por ejemplo. Se utiliza mucho en gastronomía. Bueno, cambio de estado de una cosa, eso se llama fusión. Diga, el Hijo, Cristo Jesús, se fusionó en nosotros. De tal manera que vos no sos otra cosa. ¿Qué sos? En Cristo. ¿Me está siguiendo?
Segunda definición. Segunda definición. Se dice de la unión de dos empresas, ¿sí? Esto en el término económico, diga fusión, de dos empresas que se unen para alcanzar nuevos mercados, diga fusión. Esto es la fusión empresarial, dos empresas que se unen para alcanzar nuevos mercados. Resulta que de pronto nosotros tenemos un gran producto y estamos acá en Argentina y queremos ir al mercado europeo, y en España o en Francia hay otra empresa que está interesada en nuestro producto, pero en lugar de comprarnos el producto, nos unimos, ¿sí? Nos unimos, hacemos una alianza, unimos Fusión complementaria. en una nueva firma que abarca estos mercados. ¿Se entiende? Jesús se unió a nosotros para manifestar física y materialmente en el hoy y ahora su reino. Diga fusión. 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 Se dice de dos elementos que se mezclan a tal punto de hacerse indivisible. Diga fusión. Los tres términos del diccionario se aplican a lo que sucede con nuestro espíritu y el espíritu de Cristo. ¿Se puede dividir el espíritu tuyo del de Cristo? Devueltos a nuestro origen. Sí. Es como es sellar. Fusión, yo lo que yo entiendo es sellar. Sellar es aparte, está en el texto y vamos a ver qué significa después. Si llegamos, mirá la hora que es. Eso ustedes tienen la culpa porque me hacen hablar de todo en vez. Es que no vamos a escuchar lo que quieren que escuchemos. Está muy Decirle bien. a la profeta. Yo Está voy a muy bien. escuchar lo que Está muy bien. me parece que tengo que escuchar. Está muy bien, está muy bien. No Quiero se, saber. no se me rebelen, esperen que me arrinconen. Esperen, No, esperen, no esperen. estamos para que nos convenzan. Son unos tigres los que No están estamos ahí. para que nos convenzan. ¿Es así, José? Así es. ¿Entendés? Seguimos. Diga herencia. Entonces el Espíritu nos otorga una herencia. Nos conduce al propósito destino, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que dicho sea de paso, su voluntad ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. O sea, fíjate si no es perfecto que Dios te eleve a la condición de qué o de quién. De Cristo. Decite a vos mismo, alma mía, evolucioná, crecé, desarrollate, ampliate a las dimensiones del Espíritu preparadas por Cristo Jesús para mí. Es así. Entonces, esta es la que tiene. Si vos tenés un cablecito para conducir 1.5 de volt de pila, es una cosa, pero si vos tenés un cable, el cable representa mi entendimiento, para conducir la energía de una central hidroeléctrica, no es lo mismo. La religión nos quiere dar un cablecito para conducir una energía de pila, y Dios nos hace energía a nosotros, y nuestro entendimiento tiene que acompañar eso. ¿Se entiende? Bueno, es una ilustración. Sigo. Y por último, entregarnos al cumplimiento. El Espíritu Santo es tan amplio en el otorgarnos herencia que acá mis alumnos ya se paran, caminan, ya es una cosa de loco. No, pero acá está frío. Ah, por el frío, yo pensé que era por... Te soluciono. Ahí está, ahí está. Y nos entrega el cumplimiento. En el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Diga gloria. Gloria es una palabra griega, doxa, que significa brillo. ¿Sí? Brillo. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 1 de Apocalipsis Juan dice, empieza a ver al Cristo glorificado, dice, me doy vuelta, le veo y caigo como muerto a sus pies. Y al final dice, y sus ojos son como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Nosotros no vemos el sol, ¿qué vemos? Su gloria, su brillo. Es tan fuerte que no podemos ver el sol. Bueno, gloria es eso, el brillo, el destello, el brillo de algo. Nosotros fuimos puestos para alabanza de su gloria, para gloria de Dios. Y 3 veces aparece en la bendición de Dios, en la explicación de la bendición de Dios, esta expresión. Aparece en el verso 6, para alabanza de su gloria, aparece en el verso 12 y se va a repetir en el verso 14 cuando dice en la última parte, para alabanza de su gloria. Cuando en Isaías 43, verso 7 dice: a todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para la gloria de Dios, para dejar ver su brillo en y a través de nosotros. ¿A dónde está el brillo? En la dimensión del Espíritu. Ahora, para dejar ver esa gloria, tenemos que correr el velo del alma, o del entendimiento, o de la mente. Correrlo, ¿para qué? Para que eso resplandezca. Para que se te, en otras palabras, para que se te vea Cristo. Para que se te vea Cristo. Entonces, ¿cuándo cumpliremos el propósito eterno? Cuando se nos vea Cristo. ¿Cuándo seremos para la alabanza de su gloria? Cuando se nos vea Cristo. Decirle al que tenés al lado, que se te vea Cristo. Pero no se trata de hacer esfuerzos para que se trata de descubrir quién somos. Y Cristo se te va a ver. El que vos sos se va a ver. Así como se te ve el otro ratón cuando operamos en la oscuridad o en la tiniebla, se tiene que ver Cristo. Se tiene que ver su amor. ¿Qué es entonces herencia? Herencia son los derechos, la prerrogativa, algo que nos pertenece y podemos hacer uso. ¿Y cuál es el límite? No hay límite. No hay límite. Por eso pídeme y te daré por herencia a las naciones. Todo lo físico material que corresponde al mundo del hombre te es entregado para que vos lo administres como rey y sacerdote. Dale por ahí, es por ahí. Fuiste sellado. Ahora vamos a ver el sello que nos decía el Dani. Fuiste sellado a fin de que seamos para alabanza de nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados. ¿Se está hablando antes o después de plenitud? Está hablando antes. Entonces el sello acá es un anticipo. ¿Un qué? Un anticipo. Luego vino plenitud. Estamos hablando casi 10 años antes de la era de plenitud, que Pablo la veía como un hecho futuro. Por eso habla de esperamos en Cristo. ¿Sí? Pero levantado el programa del nuevo pacto, establecido el pacto eterno, listo. Ya no hay anticipo. Dice que es las arras. Arras significa, viene de una palabra, arrabón, viene de una palabra hebrea que significa prenda. Si de algo saben los hebreos es de cómo hacer un trato comercial. ¿Sí o no? Bueno, este es el acuerdo, bueno, ¿cuál es la prenda? Algo que te tiene enganchado. Bueno, esta es la prenda. Este es el anticipo, esta es la señal, esta es el... Bueno, para nosotros ya no hay anticipo, muchachos. El Espíritu Santo está, o lo hay en un sentido, hasta que te termine de amanecer. El Espíritu Santo te está gritando adentro quién vos sos. El Espíritu Santo te está gritando adentro. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que a veces tenemos pastores que nos dicen otra cosa. Y otras voces, o una esposa, un esposo, un hijo, un padre que nos dice otra cosa, un hermano que nos dice otra cosa. No, pero el Espíritu Santo está clamando adentro, llevándote al destino trazado por Dios.
Amén. Y ese destino se manifestará inexorablemente si vos le das lugar a un entendimiento del Cristo pleno en el que sos. No sos lo que te habita. Vos no sos el recipiente de Cristo, vos sos tu naturaleza esencial es Cristo. No solo te habita, sos en Él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y voy a terminar con el suficiente tiempo para que me hagan preguntas. Diga Espíritu Santo. Espíritu Santo. De la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cuando el Espíritu Santo viene sobre los que creen y los evangélicos dicen amén. O sea, nosotros que tenemos una mentalidad que fue improntada con lo evangélico, creemos que viene sobre los que creen. Ahora, ¿es lo que dice la Biblia? No. Para un tiempo sí. ¿Pero es lo que dice desde el origen de la promesa? Joel capítulo 2, por favor. Y vamos a ir a Joel y a Hechos. Hechos 2, 8. Joel capítulo 2, ya te voy a decir. Versos 28 y 29. Otro que busque, por favor, Joel. Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. El Espíritu Santo, dice acá, es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a ver acá. Y esta es la respuesta, Martín, a lo que vos me preguntabas. Esta es la respuesta ahora. Hechos. Que yo volteé para respondértela directamente. Sí. Y después de esto, derramaré mi espíritu, verso 27, no leí el 20. Ajá. No, vamos ahí, verso 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Escúchenme. Derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas, sí. Eso lo aceptamos. Pero cuando dice sobre toda carne, ¿el objetivo de Dios cuál es? Toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre ¿cuánto? Sobre toda carne. Toda carne. ¿Sobre cuánta carne? Toda carne. Algunos dicen esto no se cumplió todavía. Esto ya se cumplió. Porque Pedro dice que ya se cumplió. ¿Cómo dice que ya se cumplió? Hechos capítulo 2, verso 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué estás leyendo? ¿Hechos 2? Hechos 2, 17 y 18. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, ¿se cumplió o se tiene que cumplir? Se cumplió. Y cuando dice últimos días, ¿a qué día se refiere? A los días de la era judía, lo mismo que Mateo 24, ¿sí? Esos últimos días, esos eran los últimos días de la era judía. Ese tiempo se cumplió lo de Joel capítulo 2. ¿Cuál era lo de Joel capítulo 2? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿En qué lugar dice sobre los que creen? Pero la evidencia de eso, escuchen, la evidencia de eso es el asumir, el entender que eso ya fue cumplido. Y ahora operar en esa verdad.
Por eso nosotros hablamos de despertar, no hablamos de... Entonces, fulano de tal que te causa tantos males, ¿tiene el Espíritu de Dios o no? Sí. Pero está dormido. Eso es lo que le pasa. Eso es lo que le pasa. Eso es lo que está pasando. Está dormido. Alguien dormido que necesita. Nada más. Despertar. Despertar. Fue creado para otra cosa. Fue puesto para ser la manifestación del Cristo en el que es. Y si manifiesta otra cosa es porque su alma está oscurecida, entenebrecida, en tiniebla. ¿Alguna pregunta? Apóstol, nosotros que tenemos luz realmente en Cristo tenemos que ir a despertar a esa gente. Sería a despertar realmente, dar el conocimiento de Cristo realmente sería del. Dani, nosotros tenemos que dar el discurso sin palabras. Con hechos. Nuestro discurso, nosotros somos palabras. No lo que decimos. Nosotros somos palabras. Entonces, Cartas abiertas. sí, vos sos palabra encarnada. En esa esencialidad de Cristo, vos sos logos también, palabra encarnada. Por eso tenemos que ordenar nuestra vida inteligentemente para poder manifestar al Cristo en el que Pero somos. nosotros no despertamos a nadie. No podés, yo no te puedo despertar a vos. Seguro que Yo no te puedo despertar. Y esto es así desde que el mundo es mundo. Dios es el que toma la iniciativa y nuestro ser interior, el espíritu nuestro es el que puede responder. Ni siquiera la carne puede responder. La carne no puede responder. El espíritu es el que puede responder. Por eso, lo que no te revela el espíritu, hermano, podés 84 horas de clase si querés. Entonces, estamos para empoderar de alguna manera, con principios, lo que ya está empoderado, para potenciar lo que ya despertó. No puedo hacer que despierte ni mi nieto, ni mi hijo, ni mi esposa, ni mi vecino. Yo no puedo hacer que despierte. ¿Puedo ser un instrumento? Sí. Pero yo despertar a alguien, no puedo. Inclusive en el obrar de Dios, en esta línea, en el entendimiento, es una controversia para muchos terrible. Hasta inclusive no hablemos solo de que si damos no testimonio, sino de entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Se va a generar esto, va a llevar un proceso. Ahora, vos tenés tu proceso y yo tengo el mío. No, pero hablo en cuanto a teología. Claro, ¿cuál es la responsabilidad mía? El mío. No puedo hacer nada por vos. Claro, pero hay cosas muy ínfimas del cristianismo que venimos viviendo que van a ser un choque confrontativo total. Y fíjate si no chocaron las neuronas hoy las cosas o la enseñanza religiosa. Pero porque todo lo macro, la cosmovisión general de plenitud es muy elevada, muchachos. Y la religión sigue perteneciendo a los rudimentos de este mundo. Es muy básica, muy rastrera, muy acá. Pero plenitud, la vida de Cristo a través de mi vida, es elevadísimo. ¿Cómo voy a manifestar la vida del Cristo en el que soy sin tener los derechos que Él tenía? Ah, no, vos no, solo Cristo. ¿Cómo?
sin tener las herramientas que él tenía. Diga plenitud, pleroma, el todo en todos. ¿Qué podemos hacer? Esto que podemos, apenas esto, nada más. Y ser, no es poca cosa. Por eso yo decía que esto tiene que ver con el descubrir del ser, quién somos. Claro, pero lo preocupante es que el ser y el hacer proviene del entendimiento de la palabra. Si no gastamos el tiempo en eso, es nuestro propio raciocinio. Claro, pero vos podés tener un entendimiento de esta palabra de manera religiosa y privarte de la otra palabra, la palabra que se da a conocer acá, la palabra que se internaliza, la palabra que se hace carne en nosotros. Bueno, mis hermanos, un placer compartir con ustedes. ¿El Espíritu de Dios está sobre quién? Nosotros. ¿Y sobre quién más? Ajá. Entonces, hacemos bien en ver diablos por todos lados. Sí. Esa cosmovisión, hermano, hay que sacarla. Y sí hay oscuridades en la vida de la gente. Son ilegales. Porque ¿qué es lo legal? Cristo ya murió y resucitó. Diga visión de consumación. Lo legal es lo que Cristo hizo. Eso es lo que cubrió al mundo. Algunos conciben el cielo como la vida después de la muerte, ¿no? Yo difiero de eso, pero para los que conciben el cielo como la vida después de la muerte, yo expliqué muchas veces que son cielos internos, ¿no? Pero un día se van a querer bajar de la nube, Martín, porque van a ver al lado que al que criticaron toda la vida por su estilo de vida, por ahí le toca de vecino. Claro que sí. ¿Me entendés? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu gracia infinita, extraordinaria, Señor, por la plenitud de Dios en nosotros y por la amplitud de la libertad que nos has dado para disfrutarla, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por los derechos otorgados, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a tener el valor de expresarlos en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Fabián que hoy viene. Vamos todavía. Mis hermanos, un gusto compartir con ustedes y nos vemos la semana que viene donde seguiremos con todos estos temas.